Sí, Carlos, por favor. Yo creo que me parece que el debate está bárbaro y es sano que exista. Ahora, lo más importante es que el debate no influya a los jueces en sus decisiones. Y creo que justamente el trabajo del gobierno es garantizar que los jueces, independientemente de lo que todos opinemos, actúen conforme a derecho y que los fiscales hagan lo mismo, que todos tengan derecho a una defensa justa. Y ese es el Estado de Derecho. Se acaba de despertar, me parece, la justicia o no. Yo creo que es la gran oportunidad que también tiene el Poder Judicial, como la tiene todo el país, de realmente generar una justicia independiente, que es en definitiva la garante de todas las garantías. Lo que vos mencionabas recién respecto del atentado en Irán, eso también es función de la justicia investigarlo. Y creo que el potencial asesinato del fiscal Nisman pone de relieve la gravedad de la injerencia que tuvo la política sobre la justicia. Ahora, pero pongámonos por un momento en los zapatos de un familiar de una víctima de AMIA, que pasan los años y se sigue manoseando el tema. Y ahora que se plantea la discusión, terminamos discutiendo lo de Bonadío, que está perfecta la discusión, sea política, no sea política. Es el juez de la causa. Es el juez de la causa, por eso. Pero terminamos todo el tiempo hablando de un juez. Y no de la sustancia. Y no de la sustancia. Claro, a ver si, por favor. Lo que vos decís es absolutamente cierto. Mirá, Bonadío no es santo de mi devoción, es el mismo que cerró en tiempo récord una causa por enriquecimiento ilícito contra los Kirchner, es el mismo que en la causa 11 lo dejó afuera debido y después la Cámara le dijo, oiga, se está dejando afuera el más importante. Pero también digamos las cosas como son, no la tuvo 2 años parada, porque de hecho no era el juez de la causa. El juez primero fue Rafeca, después fue el hijo, y a Bonadío lo confirman al frente de la causa en mayo de este año. Digo, tampoco acusemos a Bonadío de haber paralizado una causa que no paralizó. Que después haya elegido el momento de llamar indagatoria a Cristina Fernández de Kirchner para después de las elecciones es otra cosa. Pero no digamos que esa causa la tuvo parada durante 2 años, porque no es cierto. Sí, a ver, Arroyo. No, esa no, otra. A mí me parece que es importante distinguir distinguir 2 planos. Una cosa es la corrupción, y está claro con los hoteles, con la obra pública, ha habido un gran sistema de corrupción. La otra son las políticas públicas. Yo no tengo tan claro que la justicia pueda definir si el memorándum estaba bien o mal, o si el dólar futuro... ¿Y usted qué cree, Arroyo? Yo que creo es que las políticas públicas no son ámbito de la justicia. Me parece mal el memorándum, una mala política pública, pero no creo que eso sea injerencia de la justicia. Sí, los hoteles, la corrupción, todo el sistema. Lo mismo lo pienso desde hoy. Los que están jugando las LEVAC al 30%. Es una pésima política pública, pero ningún juez podría decir, señores, esto está mal, porque en realidad están encarando un programa. Detrás de la política pública hay corrupción. Si hay corrupción, claramente sí. Si hay negociado de corrupción. Se tomó esta decisión en base a un tema comercial. Pero bueno, ahí si se demuestra es otra cosa. Pero una pregunta, si hay una política Si hay un pública, delito detrás, te hago una pregunta. No, ¿Una si se ve una política garantía pública también. puede lastimar o dañar profundamente a la patria y a los argentinos? ¿Vos decís que la justicia no puede intervenir? No, yo lo que quiero decir básicamente es, si alguien encara una política pública, que le parezca bien o mal, no es un tema judicial. Si detrás de eso hay un delito, hay un negociado, claramente sí. Lo dicen los principales juristas del país. Puede no haber un delito, puede haber una garantía. Hay una diferencia, Arroyo, es lo siguiente. Si la idea del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con este memorando era que los iraníes que podían estar involucrados en el atentado comparezcan ante la justicia, ¿por qué entonces, en lugar de poner a todos los iraníes que estaban involucrados, pone solamente a los que tenían la alerta roja? Esto implica que no era el interés, un error político para hacer tal cosa, sino que efectivamente la idea era poner a los 5 que solamente tenían la alerta roja y a los otros no lo puso. Eso en sí mismo está indicando que ahí hay una intención que no pasa porque comparezcan los iraníes, sino que 5 personas queden sin esa alerta roja. Esto que se dijo de lo de Noble lo que dice es cierto. Él dice que nunca Timerman le pidió que se saquen, y eso es cierto, y también es cierto que Argentina tampoco lo pidió. Pero también es cierto que la única manera de que eso podía funcionar, y por eso Timerman no lo pide, es que tenía que haber estado firmado por Irán. En el mismo momento que lo firme Irán, caen automáticamente. Acá lo dice el punto 7. Hay un punto previo a todo esto. A ver si alguien me lo puede explicar acá. ¿Qué hacíamos nosotros negociando con Irán? Claro, ese es el delirio. ¿Cómo llegamos? A ver, ¿qué cambió? ¿Qué cambió? No, sería bueno que alguno explique eso. ¿Por qué dimos este giro brutal cuando Néstor estaba en contra? Pero cuando ella estaba en este contra giro también, brutal. porque ella también estaba en contra. Yo también estuve en Estados Fue Chávez. Unidos. Bueno, Fue Chávez. Chávez le Fue pidió. Chávez. Pero Chávez no es nuestro. O sea, Era nuestro. En aquel momento era pero nuestro. para influir en la política nuestra. Claramente Argentina se fue aislando, y sus amigos internacionales eran fundamentalmente Venezuela y por ende los aliados también de Venezuela, que era en este caso Irán. Recordemos el aislamiento que estaba teniendo la Argentina.
ya llegábamos a un punto que ni siquiera Venezuela nos prestaba plata, a ese punto llegamos. Entonces, claramente Cristina, por alguna razón, yo no estoy en la cabeza de ella, pero ella hace un giro. Yo estuve cubriendo a las Naciones Unidas cuando ella cuestionaba a Irán. Y al otro año empezó el tema del memorándum. La otra pregunta que habría que hacerse es si estoy totalmente de acuerdo con que Irán, por ejemplo, es un país petrolero, rico, etcétera, un país aislado como estaba el nuestro en este momento, necesitaba aliados. Ahora, el precio tiene que ser... ¿No había otra cosa para ofrecer en esa alianza que tapar lo de la causa AMIA? ¿No había otro...? Sí, Diego. Sí, en realidad hay como varios frentes abiertos de discusión. Lo que pasó con la AMIA y con la embajada, queremos saberlo, obviamente, que se sepa la verdad. Cuál ha sido el rol de los distintos gobiernos, aún el del kirchnerismo con Cristina, que fue el último, por lo menos que está ahí ahora está investigado con el memorándum, con todo lo que venimos discutiendo. El rol de Bonadío, que es otra cuestión, que tiene que ver con la causa. En esto se mete en el medio Nisman en base a la causa y la muerte de Nisman. Son muchas cuestiones que todavía no resolvimos los argentinos en cuanto a verdades y a culpables responsables. Ahora, lo de Bonadío, que es lo último que estamos discutiendo y también parte del informe, queda claro que la intención es ver a Cristina presa, de una forma o por otra. Es ver a Cristina presa. La de Bonadío estoy diciendo. Lo que sí me llama la atención, que es diferente a esto que decía bien Gustavo, no digo que la haya dilatado, que haya estirado, que haya cajoneado la investigación, pero sí que los tiempos que antes mencionaba sirven, que los tenemos que discutir. ¿Por qué? Si ya tenía esta causa y lo tenía todo tan claro, de acuerdo dice el expediente, ¿por qué no lo hizo 30 días antes? Ahí está la intención. Porque que tampoco... hizo un doble golpe. Sí. Por un lado, pidió la preventiva para Cristina que... menos mal que tenemos a la Cámara también, que es la que va a revisar el fallo y que probablemente sí confirme la del resto de las preventivas, pero hay dudas acerca de lo que va a suceder con la cuestión de Cristina, con la preventiva hacia Cristina, ahí en tribunales. Digo, por un lado está eso, pero por otro lado el otro golpe que pegó es hacia adentro del macrismo y del oficialismo. ¿Por qué? Porque estamos en el momento en el que el oficialismo estaba buscando aliarse con un PJ totalmente segmentado para lograr, digamos, votar las reformas que se propuso votar. Yo en realidad creo, María Julia, que el gobierno no quiere ver a Cristina presa y por eso lo dijeron que tiene que esperar ahora. El gobierno no puede aliarse, no puede unificar una oposición que estaba fragmentada cuando hay un golpe tan fuerte como que haya una preventiva mal pedida hacia quien ha conseguido la mayor cantidad de votos, le guste o no le guste a Pichetto, de ese espacio. Por más que antes del pedido de la preventiva, Pichetto había sido muy categórico en relación a cuál iba a ser el rol aislado de Cristina en el Senado. Digo, lo que hace de alguna manera es proponer o plantear una posible unificación de una oposición que le servía más al gobierno fragmentado. Entonces, para mí es un doble golpe. Un golpe hacia el gobierno y un golpe también hacia Cristina. ¿Al gobierno le es totalmente funcional este show judicial que estamos viendo hace rato, muchachos? Le acaban de sacar 900 pesos por mes a los jubilados. Este es el debate. Este es el debate que están ajustando hacia los jubilados. Pero lo que 100.000 millones quiere el gobierno es sacar la ley. Y se está yendo por año 200.000 millones en Levax. Esta es la patria financiera. Pero, Camilo, y la única forma para preguntita. sostener estas transformaciones que está haciendo este gobierno hace 2 años es con un show judicial de un escenario de traición a la patria. Pero Camilo, yo te hago una pregunta. ¿El juez tenía que intervenir o no? Porque si no, eso que yo no entiendo. Ni Moreno Campos, ni Arlanian dice que esta causa es un delito. Es como decía Arroyo, pero vos crees que, te hago una pregunta. Que te puede gustar o no. Si el juez tiene evidencias, pero si el juez tiene... Oíme una pregunta. Vamos a algo institucional. Si el juez tiene evidencias de que ninguna evidencia. Pero vos lo decís y ni siquiera leíste la causa. Entonces estás haciendo una violencia tremenda al sistema institucional argentino. ¿Cuántas páginas leíste de la causa? Pero estás hablando de cosas que escuchaste en los medios, más o menos a media. Pero te acabo de explicar. ¿Vos pensás que el juez actúa de esa manera? Está mal, esta causa. Es la realidad. No, pero que estás diciendo Interpol. Lo Interpol está mal. Lo que dijo el señor de Interpol, que además es amigo de Timerman, lo que dijo no tiene ningún valor. Lo que dijo el señor es correcto. Él dijo que nadie le pidió. El tema es el siguiente, creo que lo decía por acá, no sé si Raimundo o ayer Carlos. El tema es el siguiente.
¿queremos saber la verdad o nos vamos a parar del lado de la trinchera que más nos convenga? Digamos, acá la verdad, chicos, es AMIA, es qué pasó en la Argentina, bueno, no todos quieren. Es justicia, es también ver cómo llegamos a negociar supuestamente con Irán, si es verdad o si es mentira. Digamos, esa es la cuestión. Porque si no terminamos cuestionando... A ver si un minuto. Pero la clave, nosotros estamos hablando en una forma más macro. La clave está en el juicio por encubrimiento que se está haciendo ahora de la conexión local. Si alguno ahí hablara, porque, a ver, el atentado se puede hacer de una potencia extranjera, sí, necesita una conexión local. Total. La conexión local estuvo y ahora están en juicio. No podés. Y ahora están en juicio. Entonces, digo, miremos también un poco hacia adentro. Hacia adentro, ¿qué fue lo que hicieron algunos argentinos absolutamente asesinos que colaboraron o con los iraníes, o con los sirios, o con a quien a usted le guste, qué pista a usted le guste, más allá de que está conformada a partir de hace... La pista siria, la pista iraní, en definitiva... La pista de Medio Oriente. Está preso el juez de la causa, está preso. Bueno, está preso los fiscales presos, están procesados los fiscal Müller y Barbaquia, que tiraron todo al cuerno. Fueron procesados jefe de la policía, gente de la policía, gente de la CIDE, es decir, todo el Estado encubriendo, no era un tipo. Era el Estado encubriendo, y después lo que pasó, que pasaron los años y ningún gobierno quiso meterse realmente con la conexión local, cuando obviamente, cuando vos tenés todos esos personajes involucrados, la conexión local existe, porque nadie sale a defender a alguien que no conoce si no hay algún interés concreto. ¿Para qué le quiero preguntar a Robert, ¿por qué crees que este fue un tema que a todos los gobiernos se lo quisieron sacar de encima? Porque no saben qué hacer, porque no saben qué hacer con él. Pero lo increíble es que Cristina... Todos lo utilizaron también, ¿eh? Sí. Todos lo utilizaron. Lo utilizaron el día del aniversario, pero después no progresó nunca. Y cuando asume el kirchnerismo, tomó una actitud muy clara, muy determinada en contra de Irán, hasta que después vino este giro de 180 grados que no tiene ninguna explicación. Se ha dado explicación en los últimos días, más detalles todavía sobre un presunto acuerdo comercial a cambio de soja, de créditos, de energía, que era exactamente lo que necesitaba el país en ese momento por la crisis energética tremenda en la que estamos viviendo. Bueno, yo creo que lo importante, acá se ha dicho, lo importante, yo lo escribí el sábado, que si algo le agradezco a Bonadío es que hemos vuelto a discutir sobre este memorándum que le entregaba a Irán los acusados del atentado y le decía a Irán, por favor, ¿por qué no juzga usted a estos iraníes que son los acusados del atentado? Una barbaridad. No sé si es traición a la patria, no me meto en eso, pero fue un verdadero escándalo y eso me parece bien que se investigue. Pienso en uno de los atentados más tremendos de la historia, ¿no? De la última parte de la historia. Pienso en las Torres Gemelas. Yo no creo que haya mucha grieta en Estados Unidos con respecto a cómo resolver eso y lo que piensa la gente de Al-Qaeda, sea de un partido, sea demócrata o republicano, ¿no? ¿Qué crees que nos pasa a los argentinos con nosotros mismos y esta desconfianza que tenemos de todo y con respecto a esta justicia que nunca llega, con este caso en particular? ¿Por qué no el pedido conjunto de saber verdaderamente qué pasó con AMIA? Porque uno de los problemas estructurales que tiene la Argentina es su justicia y el involucramiento de la política dentro de la justicia. Con una justicia independiente y con una justicia profesional, no solamente independiente, profesional. ¿Vos viste lo que pasó en el departamento de Nisman horas después de haberse encontrado el cadáver? Estaba la jueza pisando la mancha de sangre. Pero Carlos, ¿vos crees que con una justicia hoy en la Argentina profesional y que este gobierno que estamos haciendo un balance tiene que hacer una reforma judicial urgente? Porque si no siempre vamos a caer en esto. ¿Ustedes creen? Les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que en el caso puntual de Nisman, que es algo muy fresco y muy cerca y que tiene una cantidad de encubridores en los medios brutales haciendo creer que fue un suicidio, ¿vos crees que si la justicia fuera seria y dice Nisman no se mató, lo mataron, toda la sociedad lo creería? ¿Acataría? Bueno, de hecho eso es lo que está pasando. ¿Lo acata? Desde que el último peritaje hecho por un cuerpo de decenas de peritos ha dicho que eso, yo toda la vida dije que para mí era un suicidio, la verdad que pensaba que era un suicidio. Pero bueno, ahora unos peritos que aparentemente han hecho bien su trabajo, han sido muy profesionales, han dicho no, ha sido asesinado. Bueno, y no ha habido una repulsa de la sociedad contra ese peritaje. Para que está Rocío, Rocío es la nieta de Raúl Alfonsín, ahora vamos a estar hablando acerca de la vuelta a la democracia. Rocío, te escucho. ¿Cómo estás, Santiago? Apareces abogada. Sí, soy abogada, soy empleada judicial, vengo de una familia política
Y la verdad que sentí una gran indignación cuando te escuchaba hablar. ¿Por qué? Porque yo vengo de una familia política, ¿verdad? O sea, nadie va a dudar de mi afinidad con los políticos. Soy empleada judicial, soy abogada. Pero cuando te escucho decir es un problema estructural de la justicia, siento una indignación tan grande o siento que como si hubieras vivido en otro país todos estos años. Porque, ¿vos te acordás de la causa AMIA? ¿Vos te acordás de la conexión local? ¿Vos te acordás de los policías? O sea, es un problema estructural del país. ¿Vos te acordás lo que pasó con todo? ¿Vos te acordás? ¿Te parece en serio que es un problema de la justicia? ¿Vos te acordás que Menem, el presidente de la nación, está siendo investigado por encubrimiento? ¿Vos te acordás que Cristina está siendo investigada por encubrimiento? ¿Que el canciller está siendo investigado por hacer todo este circo? Pero está Galeano también, ¿eh? Galeano también, pero yo no lo dudo. Los fiscales también, y están toda la también, gente de ese juzgado que estuvieron encubriendo. Eso es la justicia. Es todo, por eso digo que es un problema estructural del país. No es solo de la justicia, desde ya que es la justicia también. No lo dudo. Pero es la política a que a los jueces, porque ahora también está de moda decir 7.000 pesos es mucho, pero es la política, y lamento decirlo porque yo amo la política y vengo de una familia política, pero también es parte de la política y de muchos sectores, y también de algunos que, digamos, son cómplices, que, uy, sí, qué barbaridad, 7.000 pesos es mucho, pero a los jueces que son corruptos, no los mandan al Consejo de la Magistratura a echarlos, les dan la jubilación para que se callen la boca y los mandan a la casa y le pagan 300.000 pesos, y después nos dicen que 7.000 es mucho. No puede haber una haber una justicia, estoy de acuerdo con lo que ella dice, no puede haber una justicia que funcione en un país que no funciona en casi todo lo demás. Y no puede haberla en una sociedad, perdóname, no puede haberla en una sociedad que no reclama por eso. Exacto. Lo que yo dije antes de la trinchera, está claro con lo que acaba de decir Camilo hace un rato, hablando del problema, creo que era de Aníbal Fernández, dice, el verdadero problema es que le han quitado el 19% a los jubilados, que es cierto, es un problema, pero es otro problema. No es algo que hay que poner por encima para ocultar lo demás. No digo, la reforma previsional de la que estamos hablando fue aprobada en Senado, va a pasar a diputados, en diputados está la discusión, no es que ya lo hicieron y que está instrumentado. No seamos tan brutos de decir cosas tan... obviamente mentiras, falsas. De la causa AMIA. O sea, yo creo que el gran problema, quiero ir a lo que planteaba Rocío, es que las dos causas de encubrimiento, Menem como Cristina, están cruzadas por los servicios de inteligencia. Exactamente. Y si no entendemos eso, no vamos a entender por qué se demora tanto. Me gustaría explicar brevemente la causa de encubrimiento. Pero está bien, porque Rocío decía, bueno, la responsabilidad es de todo, por eso, y de todos, y creo que coincidimos, ¿no? Sí, el sistema. Pero pará, un minuto. Así como la prensa tiene su responsabilidad, las personas que votamos tienen su responsabilidad, los políticos, los dirigentes tienen su responsabilidad, la justicia también tiene su responsabilidad. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Vos tenés acá a Menem, a Galeano, Alfino Palacios, en su momento. Acuérdense, el que fue jefe de la Policía Metropolitana, procesado por escuchas ilegales. Beraja, titular de la DAIA, el representante de nuestra comunidad judía que fundó, hizo pelota, bancos, una historia tristísima que vivió la comunidad con este señor Beraja. Anzo Regui, que era el jefe de la CIDE en ese momento. ¿Cómo se desvía la primera investigación? Canor Edul, una persona que era pariente lejana de Menem, bueno, iba a hacer un allanamiento, lo suspenden. Dicen por orden del expresidente Carlos Menem. Y después aparecen culpando falsamente a un grupo de policías bonaerenses, que ahí estaba el comisario Rivelli. Si te das cuenta, tenés policía bonaerense, tenés la CIDE en ese momento, tenés gente del gobierno anterior, ahí ya tenés un núcleo de encubrimiento. Si a eso le sumás el segundo núcleo de encubrimiento, que es otra vez personal de la CIDE, esta vez Ramón Alan Bogado, una persona que para mí da en el clavo y Bonadío lo tiene en cuenta, que dice, ¿por qué se dejó de apuntar a Irán con la razón nuclear? Te vas a dar cuenta que los servicios de inteligencia atravesan todo el encubrimiento de la AMIA. A ver, Rocío. No, coincido totalmente con lo que dice Johnny, coincido totalmente. Por eso, de ninguna manera quiero quitar culpa a la justicia, quiero que quede claro. Lo que digo es que no se puede decir, está como de moda decir la justicia, la justicia. Y con respecto ahora de Bonadío, que está en tela de juicio, ¿no? Esto de debate Mirá, popular. la verdad, quiero ser seria, porque me parece que hay algo que está como de moda, que es hablar. Yo no conozco la causa, no la leí. Me parece que
como una falta de respeto hacia todas las víctimas ponernos a hablar de Bonadío cuando hay una cosa que es tan importante como la causa en sí. Hoy lo importante es eso. Bonadío lo hablamos después, si quieren, o lo tratamos después. Lo que sí me gustaría es que si está en telejuicio Bonadío, se trate. Y si hizo algo mal, que el Consejo, la magistratura, lo eche. Personalmente, que no se jubile. Personalmente, ¿cuál es tu opinión? Personalmente, tengo mis reparos. No tengo un juicio de valor hecho determinante. Tengo mis reparos, ¿Doctor? La verdad. No, convengamos... No en esta causa en particular, ¿eh? En esta causa creo que actuaba bien. En general, y no me puedo olvidar de algunas otras cosas de Bonadío, sinceramente, las recuerdo. Sí, convengamos que no es cierto, lo de esta investigación no es solo un tema de la justicia. El tema es, ¿había realmente voluntad política de buscar quiénes eran los culpables de esto? El Estado, si hubiese querido hacer eso, tenía un remedio para hacerlo. Teníamos un Estado no colaborativo, que era Irán, y lo que se ha llegado en algunos casos parecidos a este es que el juicio se haga en un tercer país, se puede garantizar salvoconducto a los acusados para que vayan a declarar. Eso si se hubiese querido solucionar. Lo que pasa es que acá no se quería solucionar el tema y por eso se les ocurrió una defesio como tal que tenga que ir un juez argentino a tomarle declaración a los acusados en Irán. ¿Y qué iba a hacer el juez argentino? ¿Que después los iba a mandar detener en Irán? Era un disparate. No volvía más. Sí, pero... Tenemos un informe preparado por los 34 años de la democracia. Sí, a 34 años de la vuelta de la democracia. Pasaron 34 años de aquel día y los argentinos estamos como nos ves, con estos índices de pobreza que conocemos, discutiendo cosas que deberíamos haber resuelto hace tantos años, pero aquí estamos, sin perder las esperanzas. 34 años de esto. Desde 1983 hasta el presente, una situación inédita en el país. Un gran poder para el pueblo que conlleva una gran responsabilidad. 34 años de democracia. Democracia con la que se vota, pero también democracia con la que se come, con la que se cura y con la que se educa. Condenando al teniente general Jorge Rafael Videla. Felices Pascuas, la casa está en orden y no hay sangre. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Esas naves espaciales se van a remontar a la estratosfera. En 1 hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Dicen que soy aburrido. ¿Será que no manejo Ferrari? He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Pienso llegado el tiempo de retirarme. El que depositó dólares recibirá dólares. Vengo a proponerles un sueño. Darín, ¿por qué estás tan nervioso? La compañera Coraje se me caen lágrimas. No solo porque la amo, sino porque la admiro. Yo denomino los piquetes de la abundancia. Mi voto no es positivo. Que así lo requiere, que Dios, la patria y Él me lo demanden. La verdad que en el 2015 yo quiero ser jueza. ¿Para qué, presidenta? Una cautelar, firmar y qué me importa lo que vota la gente. Y hoy estamos acá, a punto de empezar una etapa maravillosa de nuestro país. Les prometo que cada día vamos a estar un poco mejor. Entiendo que esta tarea no se agota en 4 años, que uno tiene que estar abierto, que de golpe sigamos para 8, pero falta mucho. Todos los días deberíamos ver esto. Está Elba Roulette, ex vicegobernadora de Buenos Aires entre el 83 y el 87. ¿Cómo le va, Elba? Muy bien. Le escucho. ¿Qué sensaciones le pasaron por el cuerpo? En primer lugar, 34 años de intentar construir una democracia. Es una celebración. Pero lo estamos intentando y con muchos tropiezos. Esto que acabamos de ver creo que es clarísimo en ese sentido. Y tiene que ver seguramente con nuestra naturaleza de argentinos. Somos muy complicados los argentinos. Yo he vivido en otros países y la verdad es que cada vez que veo la realidad argentina y la comparo,
me cuesta entender por qué creamos tantos obstáculos, por qué jugamos tanto contra nosotros mismos. ¿Y por qué cree que pasa eso, Elba? Y bueno, creo que tenemos una actitud de confrontación permanente. Este es un buen ejemplo de eso, ¿no? Acá en general, como lo dijeron hace un rato, en vez de estar analizando un problema, estamos viendo quién le hace una acusación al otro. Y eso es muy grave. Pero una cosa es el disenso, que está buenísimo, pueden salir grandes ideas, y otra cosa es esto de considerar enemigo. Ahí es donde cambia la cosa. Ese es el punto. Y justamente a propósito del disenso y de la búsqueda de consensos y del diálogo, quiero citar a Alfonsín. Él con respecto al tema que trató Rocío, solía decir siempre que la Argentina vive al borde de la ajuricidad. Ajuricidad. Sí. Y yo creo que es cierto. Hay muchísima gente que está constantemente haciendo pequeñas transgresiones. Eso creo que es casi universal dentro del universo argentino. Por otro lado, esta actitud que tenemos de estar siempre confrontando con el otro en vez de sentarnos a razonar, a tratar de analizar las cosas con espíritu crítico, pero con actitud creativa, tratar de buscar entre los desacuerdos que son creativos los consensos. Claro, porque del disenso salen las grandes ideas. De eso salen las grandes ideas, trazando puentes para una idea en común. Pero acá parece que... No confiamos en los consensos. No, todo está mal, digamos. Lo que opina el otro está mal, porque si piensa o si pertenece a otro partido político, es mi enemigo. Quiero que muera, quiero que explote todo. Yo creo que hay mucha gente que... de acuerdo al bando que ha ocupado, nunca creo que este país salga adelante. ¿Y sabe lo que le quería preguntar con respecto a esto? No podemos, a 34 años de la vuelta de la democracia en la República Argentina, que haya 1 de cada 3 argentinos que vivan en la miseria. Bueno, eso es un fracaso muy grande, efectivamente. Y es una de las cosas que tenemos que tener como prioridad absoluta, porque una sociedad no puede ser sana, pero no puede ser tampoco democrática, si todos los ciudadanos en general no tienen por lo menos un mínimo de posibilidades de desarrollarse como personas, tener trabajo, tener alimentos, tener salud, tener educación. En respecto a la educación es un punto muy importante, creo que tenemos que poner el acento muy seriamente en eso, no solamente mirando hacia el futuro y una preocupación que es en este momento muy conversada y muy generalizada, que es cuál es el educando que tenemos que formar mundo, para lo que nos está deparando el futuro. Tenemos una cantidad de iletrados, hoy mismo están las cifras en los diarios, tenemos el 35% de iletrados en el país, eso es gravísimo. Y esas son las cosas en las que hay que poner el acento. Por eso ¿qué le diría a la dirigencia actual, usted que ya pasó por ese lugar? Ustedes hicieron lo suyo en un momento muy importante de la historia, muy delicado. ¿Qué le diría a la gente, a los gobernantes, a los dirigentes que están actualmente? Bueno, una cosa que quiero señalar es que el presidente Macri puso en primer lugar la lucha contra la pobreza. Y eso me parece que está justamente atacando el punto del cual yo estoy hablando. Me parece sumamente importante. ¿Y los resultados que no llegan, no la preocupa? Los resultados que no llegan no pueden llegar... mire, justo antes de venir acá y haciendo tiempo, estaba escuchando al... El responsable del Observatorio de la UCA. Sí. De la UCA. De la UCA, sí, que estudia la pobreza. Y él justamente decía, va a ser imposible para esta gran cantidad de pobres que tenemos, y que es una pobreza que no solamente se manifiesta en el hecho de que tienen bajos ingresos o no tienen ningún ingreso, no tienen educación, no tienen vivienda, no tienen aseguradas las mínimas condiciones de una vida digna. De manera tal que el tratar de resolver eso, cuando tiene una magnitud tan grande, tampoco es una cosa que se puede lograr de hoy para mañana. ¿Y cómo llegamos hasta acá, Elba? Bueno, llegamos hasta acá, yo creo que porque tenemos un país que ha venido decayendo a lo largo del tiempo hasta llegar a una situación como esta, partiendo de un país que en el año 30 era el 7º u 8º país del mundo, con cualquiera de los indicadores que se tuvieron en cuenta. Increíble. Sí, por favor, Rocío. Menos el de la pobreza. Sí. Para que hablamos ya con tu apellido, ya sos parte de la historia, sí, Alfonsín, nada más y nada menos. A 34 años, sí. ¿Qué decirte? ¿Te emocionaste? No, estaba pensando. Sí, siempre me emociona, me preocupa. Pero yo, sin embargo, tengo esperanzas. Sin perjuicio de que en realidad la pobreza ha ido creciendo, creo que de alguna manera todos llegamos a un momento en el que nos dimos cuenta que así no se puede.
no quiero dar nombres, pero creo que en algún momento la sociedad pensó más tal vez en las cuotas, en el 0 kilómetro, en algunas cosas y no le preocupó tanto que ver que el de al lado iba cayendo, se quedaba sin trabajo. Pero yo creo que llegamos a un momento en el que tal vez nos empezamos a dar cuenta que sí importa. Y aunque sea por egoísmo tal vez, por decir, no está bueno vivir en un lugar en donde el otro no tiene nada, porque en algún punto también llega un momento en que me empieza a perjudicar a mí. Ahora lo estoy viendo ahí al gordo y veo, me acuerdo en un acto en Ferro, creo que era en el 93, 94, 93 creo que era, que se empezaban a adquirir más así, se empezaban a construir más los countries. Y en su discurso él decía, ¿creen que van a poder vivir, creen que la sociedad la van a vivir viviendo todos en barrios cerrados? Bueno, sépanlo. Las villas un día van a entrar a los barrios cerrados. Y de alguna manera es lo que empezó a pasar después. Bueno, yo creo que algunos por conciencia, espero yo que la mayoría, otros por conveniencia, egoísmo, creo que empezaron a tomar conciencia de que así no se puede. Y los argentinos cuando queremos, somos solidarios, somos capaces de construir una Argentina mejor. Ya seguimos, ¿eh? Gracias, Elba, por haber venido. Gracias por haber venido, Carlos. Voy a leer tu libro. Gracias, Cristian. Ahí está, de Carlos Raimundo Roberts. Muchas gracias por el libro. Seguimos, qué noche. Fin de mes aparte. ¿Cómo cuesta diciembre, ¿Qué mes? Falta, Ya sé que falta. Fin de mes falta todavía. Pues, pero no fin de año. Chicos, no, fin de mes. ¿Y cuánto dura este mes? Este es cortito. Corto. Parece que 2 años con todo lo que hay que hacer en diciembre. Pero ya en 10 días, viste que todo el mundo vuela. El 20 y pico, ya el 21, 22 de diciembre no queda nadie acá. Salvo nosotros que estamos todo el año, ¿no? Abierto las 24 horas. Siempre. Siempre. 34 años pasaron. Ahí veíamos parte del informe que poníamos al aire hoy. Gran informe. Quiero ir uno por uno de mis compañeros rápidamente en una palabra. ¿Qué se consiguió en estos 34 años y qué falta aún? ¿Pablo? El nivel de autodestrucción, viste, que hubo. O sea, en los 70 era una sociedad bastante equidistante, con buena educación, con pobreza de menos del 10%. Eso es lo peor. Lo mejor, bueno, es recuperar la vida en libertad, que no haya dictaduras militares, que el Estado no asesine, aunque también de pronto hay fuerzas de seguridad que necesitan ser reentrenadas, ¿no? Y necesitamos volver a una economía más equilibrada para todos. Lo mejor es el consenso sobre que los derechos humanos tienen que ser respetados. Y lo peor es la poca confianza en que los consensos pueden construir en democracia cosas que los disensos no pueden construir. Solamente nos hemos como enfocado o especializado en la pelea entre las distintas facciones o sectores internos de un partido o entre partidos distintos. Pero nunca, si es un consenso, es un pacto secreto. O algo raro está, no confiamos en eso. Un proyecto de país, sí. ¿Johnny? Te lo pongo en hechos. Lo positivo que me gustó fue la reacción de la sociedad cuando se aprobó, ¿te acordás? El 2x1 de la Corte, cuando dijo 2x1 a los militares y salió la sociedad, hubo una marcha y automáticamente eso quedó trunco porque la gente no lo permitió. Y lo peor es lo que decías vos, el gran fracaso de la democracia es la pobreza. Este fin de semana se conocieron los datos de la UCA. 31,4% de la población urbana es pobre. 13.500.000 pobres. Ese es el gran fracaso de todos los gobiernos. Lo bueno, sumado a lo que han dicho, es eso, levantarse la mañana y ir a votar. Entrar a una escuela, ver la mesa, eso es un hecho que lo tenemos que valorar. Lo negativo es que no aprovechamos la democracia y que se repiten ciclos y que nos volvemos a equivocar y que lamentablemente se desaprovecha. Lo mejor es que, bueno, más allá de lo que algunos trasnochados a veces escriban en Twitter, en redes sociales, es que la sociedad ha determinado que por la violencia no es la vía para cambiar las cosas en la Argentina, afortunadamente. Y lo peor, yo creo que es el cambio de la escala de valores. Este es un país que ha perdido su escala de valores absolutamente en los últimos 25 años. A mí me parece que ya no está el trabajo, el esfuerzo, la educación como principal escala de valores de los argentinos, sino que está lo que en algún momento era la viveza criolla, que era poquita, digo, en la época de la plata dulce, que se había construido sobre un reguero de sangre, pero era poquita parte de la población que creía en eso. Hoy a mí me parece que la mayoría, lamentablemente, cree. Pablo. Lo mejor, elegir, decidir y cambiar cuando uno quiere. Y lo peor, la corrupción brutal, que termina siendo pobreza, y la falta de poder dialogar y generar consensos fuertes que tengan que ver con el futuro de un país y no de políticos. Señora. Lo mejor es que ya uno no tiene miedo de que las cosas puedan ser interrumpidas por las fuerzas
en este caso por las Fuerzas Armadas. Yo me crié toda mi infancia y mi adolescencia sabiendo que los gobiernos se podían interrumpir fácilmente con el apoyo de la sociedad, porque eso también hay que decirlo. Eso es sin duda lo mejor e invalorable. Lo peor es que no existe una unión de los dirigentes argentinos en pos de lograr una mejor Argentina y por eso en 1980 teníamos 8% de pobreza, hoy tenemos más de 32% y eso es estrictamente porque las dirigencias argentinas no les pareció importante ocuparse del otro. Tenemos una democracia porque elegimos a nuestros representantes, pero al mismo tiempo no sabemos ejercer la democracia una vez que la tenemos. No entendemos claramente, no estamos enteramente instruidos de lo que es una democracia y cómo vivir en ella. Y esto es uno de los motivos por los cuales la corrupción ha tenido cada vez más y más importancia en los destinos de los gobiernos y va ahora dando esa democracia. Yo creo que si no tomamos conciencia de eso, la democracia siempre está en peligro. Y por otra parte, una deuda enorme de la democracia es la cantidad de chicos que hoy viven en la pobreza y la enorme cantidad de chicos que no van a poder tener jamás, ya nacieron, ya viven, tienen 10, 12, 15 años, que la falta de alimentación en el momento justo que tienen que tenerla, que es cuando nacen, los primeros 2 años de vida, no la tuvieron y esos chicos son minusválidos, son chicos que ya no van a poder tener un futuro y realmente la cantidad es enorme y eso me parece el fracaso más grande de la democracia. Yo como logro es obviamente la libertad que tanta sangre costó conseguir y una deuda de todos, la miseria, el hambre. Hasta acá llegamos. 34 años pasamos de esta democracia que tanto nos costó. Un aplauso, chicos. ¡Vamos! ¡Bravo! Hoy temprano puede salir al aire, se puede decir todo lo que uno quiera. Sí, no hay miedo. No hay miedo, claro que sí. Sí. Bueno, gracias por todo. ¿Cómo lo pasaron? ¿Bien? Muy bien. Gracias muy bien. Relojes Polis, gracias Liguria por la ropa. Hasta mañana, pásenlo lindo. Chau.